Si no toma, se muere. La última palabra que él me dijo, que no lo dejara morir. Tengo más de 147 pendientes. Paola, de la crisis del sistema de salud se ha hablado mucho en los últimos meses y la verdad es que es un tema que nos afecta a nosotros y a los miles de colombianos y pacientes que todos los días tienen que salir a hacer filas, a rogar por sus medicamentos o por las citas médicas. La cifra y esta crisis es muy grande. Hoy sufren las consecuencias. Bienvenidos a este especial que hemos llamado Negligencia que mata, crisis en el sistema. Hace algunos días, el presidente Petro aseguró que las EPS que estuvieran en quiebra tendrían que ser liquidadas. Hay que decir que muchas de ellas están intervenidas por el gobierno Petro y, según han dicho, durante su intervención, la situación ha empeorado. Comencemos con este especial revisando cuáles son las EPS que hoy podrían estar en riesgo de ser liquidadas. En este informe les cuento. Según los analistas, expertos en el sector salud, con el anuncio del gobierno nacional de liquidar las EPS en quiebra, las entidades en riesgo serían las ya intervenidas por el Estado. Entonces el riesgo o el impacto de una liquidación es que esas personas quedan sin entender cuál es el actor que va a responder por su salud, entonces se da una incertidumbre sobre la prestación de servicios e interrupciones en la prestación del mismo. Todas las EPS intervenidas suman más de 23 millones de afiliados. La incertidumbre luego de este pronunciamiento es qué va a pasar con los usuarios. Este movimiento parecería que tiene como objetivo aumentar la población de la nueva EPS, una entidad que no tiene estados financieros, de la cual no se conoce su realidad operativa y financiera. Pues esto es jugar con la vida de los colombianos. Insisten en que la nueva EPS no tiene la capacidad de atender a esta cantidad de usuarios. Nosotros ahí vemos que su capacidad no va a ser, porque hoy en día la capacidad es insuficiente y tiene 11,5 millones de afiliados. Con base en esto, ¿cómo vemos entonces un poco el futuro del sector salud? Lo vemos cada vez más complejo, porque en todo este tiempo no se han logrado generar las medidas que ayuden a mejorar la atención en salud. Aseguran que si una EPS intervenida tiene que ser liquidada, significa que el Estado no pudo manejar ni mejorar la situación financiera de la entidad. Pues vamos a revisar cómo es el estado de estas EPS que han sido intervenidas por el gobierno nacional. Actualmente son 9 las EPS intervenidas. Ustedes están viendo el gráfico en pantalla. Esta es la duración promedio de la intervención y vemos a Emsanar, 46 meses que lleva intervenida. Aquí estamos analizando también el número y promedio de interventores que ha tenido. Esta EPS ha tenido 5 interventores. Asmed Salud lleva 35 meses de intervención, lleva 6 interventores. Sabia Salud lleva 34 meses, lleva 4 interventores. Famisanar lleva 31 meses, lleva 4 interventores. Nueva EPS lleva 24 meses de intervención y lleva 5 interventores. EPS SOS lleva 24 meses intervenida y lleva 3 interventores. Capresoca lleva 18 meses intervenida y lleva 2 interventores. Cosalud, 16 meses de intervención, 5 interventores y en promedio estamos viendo 28 meses de intervención y esto es lo que estamos viendo en el panorama del cambio de los interventores de las EPS. Pues obviamente que esta situación tendría consecuencias para todos, pero ¿qué dicen las clínicas y hospitales? Oigamos su voz. Protección que le estamos pidiendo al gobierno nacional es para el sector prestador de servicios de salud, hospitales, clínicas, prestadores de servicios en general. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos proteja, que cree los fondos de garantías, los mecanismos de insolvencia, que permita que al salir EPS por el mecanismo de liquidación, todas esas deudas y esas carteras no terminen nuevamente convertidas en una enorme defraudación para el sector prestador de servicios de salud. El tema de una liquidación masiva generaría un gran desequilibrio
para los usuarios y para los prestadores que no tendrían cómo continuar operando la prestación del servicio con todas las deudas que tienen en este momento las EPS que entrarían en liquidación. A lo largo de este especial iremos abriendo el micrófono para que sean ustedes los que nos cuenten los problemas a los que diariamente se están enfrentando por esta crisis. Comencemos con la primera tanda de pacientes. Lo que pasa es que a mí me formularon un hierro especial para la unidad renal, para que me lo apliquen allá en la unidad renal. Y me han entregado siempre pendientes y la verdad si no llego con ese medicamento se me baja la hemoglobina más y estoy propensa a una anemia y una anemia puede ser hasta mortal. Vengo 3, 4 veces a la semana y unas veces no hay el medicamento y otras veces pues que ya no alcancé a la ficha que dan. Bueno, a pesar de que la tutela falló a favor, la nueva EPS no le quiere dar el home care a mi mamá, una mujer de 91 años que sirvió como enfermera. Pues ahora bien les propongo que analicemos el panorama financiero de estas EPS intervenidas. Presten atención al gráfico que está apareciendo en pantalla, pues este es el panorama actual. Cuando en Sanar fue intervenida, su patrimonio era positivo de 1.074 y a noviembre de 2025 el patrimonio está en negativo, que supera los menos 2 billones de pesos. El panorama también se parece en Asmed Salud. Su patrimonio negativo era de menos 702 mil millones de pesos y actualmente, a noviembre de 2025, su patrimonio supera el billón de pesos en cifras negativas. Sabia Salud, su patrimonio negativo en el momento de ser intervenida era de más de 572 mil millones de pesos. Actualmente, su patrimonio negativo supera el billón de pesos. Famisanar, su patrimonio negativo superaba el billón de pesos. Actualmente, esta cifra supera los 3 billones de pesos en patrimonio negativo. Analicemos la EPS SOS. Cuando fue intervenida, su patrimonio negativo era de menos 632 mil millones de pesos. Actualmente, a corte de noviembre de 2025, su patrimonio negativo supera el billón de pesos. Últimas 2 EPS intervenidas, hablamos de Capresoca. Su patrimonio negativo era de menos 145 mil millones de pesos. Actualmente, su patrimonio negativo supera los 250 mil millones de pesos. Y terminamos con Cosalud. En el momento de su intervención tenía un patrimonio de 231 mil millones de pesos y ahora su patrimonio está en cifras negativas que superan los 3 billones de pesos. Pues hablamos de la crisis financiera del sistema, es inevitable que hablemos de la nueva EPS, la prestadora más grande del país a la que el gobierno pretende enviar otros millones de pacientes y que hoy pasa por una grave crisis, según dicen los gremios. La situación, Paola, es que la nueva EPS actualmente tiene más de 11 millones de afiliados y el panorama es crítico y aún reportan los usuarios y conocedores del sistema que está empeorando. Recuerden que esta era la EPS a la que estaba afiliado el joven Kevin Acosta, pero la pregunta es, ¿cuál es su situación financiera? La radiografía de esta crisis y que está generando mucha preocupación en voz de nuestro jefe de emisión, Juan Camilo Ramírez. La situación de la nueva EPS es compleja, o bueno, eso se presume por la crisis en los servicios, porque realmente balances no hay, y eso agrava más la situación. El problema es que en el caso de Nueva EPS no hay información desde marzo del año 2024. Es una vergüenza, no solamente para los congresistas que estamos tratando de hacer control político, sino que sencillamente no hay información financiera que haya entregado esa EPS desde marzo del año 2024. Estamos hablando de una deuda que, según Afidro, aumentó 198% entre 2022 y 2025. Lo delicado de que no se publiquen balances es que no se puede planificar cómo actuar frente a la eventual crisis. Y si no hay un balance real, pues no se sabe qué tan grave podría estar la situación. Esto es muy preocupante. No sabemos cuál es la magnitud del reto financiero que tenemos. Se habla de que hoy por hoy hay una deuda de cerca de 32 billones de pesos.
situación que viene tocando a varios actores del sistema. Que esto es sistémico, esto no es solo un informe de cartera, tiene muchas connotaciones que incluso se resumen, por ejemplo, en los pronunciamientos de la Contraloría, cuando habla de la probabilidad de un 60% de una crisis sistémica del sistema. Y como es lógico en casi cualquier sector de la economía, cuando hay crisis financiera, los servicios comienzan a verse afectados. El problema es que aquí de esos servicios dependen vidas. Vemos cómo todos los días, todas las semanas, clínicas y hospitales le cierran las puertas a los pacientes de nueva EPS por no pago, pero no hemos sido capaces de dimensionar todo el problema o la magnitud de la tragedia que se está viviendo en esa EPS intervenida. Cuando uno tiene un sistema parado en las personas o centrado en las personas, en realidad tiene que cuidarlo y tiene que cuidar todos los indicadores de cara a que de ninguna manera suceda un poco el riesgo que estamos viviendo, es que a partir de un riesgo de desfinanciar, existe la posibilidad de no llegar a un medicamento. Y la pregunta es, sin balances pero con los problemas de cartera evidentes que vemos en clínicas y hospitales, ¿cómo podríamos catalogar la situación financiera de la nueva EPS? Claro, es que está quebrada y en parte la pregunta que tú me hacías antes pues dificulta la respuesta porque sencillamente no tenemos esa información, pero lo que hemos visto es que si antes había problemas, que es por lo que supuestamente le intervinieron, antes no estaban cerrando las puertas clínicas y hospitales a los afiliados de nueva EPS. ¿Los copagos qué? Eso y cobran los copagos. Otros informes dicen que el patrimonio de la nueva EPS llegó a los menos 6 billones de pesos en 2025, sumado a un aumento superior en el 100% en las quejas. Hay dolores que como sociedad no podemos ni debemos normalizar. Judy Caterine Pico lleva un mes cargando la cruz más pesada que puede soportar una mamá. La muerte de su hijo Kevin, el pequeño con hemofilia que perdió la vida esperando una atención médica que le fue negada y que ya todos sabemos que fue negligencia, Paola. Pues a ese dolor se suma el hecho de haber sido revictimizada por la revelación de la historia clínica de su hijo. Marcela, usted precisamente conversó con ella y escuchó su relato y sintió de primera mano su tristeza. Ahora usted nos trae ese mensaje que Catherine le deja al país. Veamos qué más le contó. Judy Caterine Pico carga desde hace 4 semanas uno de los dolores más profundos y desgarradores para una madre. Doctor, no puedo hacerle la cirugía al niño. Lo uno, usted no tiene, solo está usted. Lo otro, no está el pediatra. Lo otro, el equipo de hemofilia. Como si la voz le pesara y tuviera un gran nudo en la garganta, narra minuto a minuto los horribles 6 días que vivió el pasado mes de febrero. El niño me lloraba bastante porque él se quedaba dormido y despertaba con un dolor de cabeza que no lo dejaba. Él se vino en vómito en sangre, vomitaba sangre, una sangre negra muy como carbón. Kevin Acosta fue diagnosticado con hemofilia a sus 9 meses de vida y desde entonces Caterine había tenido una atención digna para el tratamiento de su hijo, situación que cambió desde diciembre de 2025. Sí, era cada 28 días su medicamento sin pasársele. Un día a mí me llegó un mensaje el 31 de diciembre donde ellos me decían que a partir del 1 de enero ya ellos no tenían convenio con nueva EPS. Kevin tuvo un accidente en su bicicleta el pasado 8 de febrero. Fue atendido en Palestina Huila, en Pitalito Huila y por último trasladado a Bogotá, donde el 13 de febrero de 2026 falleció por un paro cardiorrespiratorio provocado por una muerte cerebral. Prácticamente él estaba muerto. Él estaba muerto ahí. Lo que hicieron fue alargarme en cómo la esperanza. Y ya lo dejaron ahí. Desde entonces, Caterine clama justicia. El presidente me hizo sentir culpable, que yo eso, o sea, yo digo, a veces me pongo a pensar, digo, ¿será cierto que soy culpable? ¿Será cierto que fue mi culpa? Pero, sin embargo, yo hice todo lo que pude por él. Según el abogado del caso, Manuel Villanueva, son varios los procesos legales que se adelantan por el caso de Kevin. Iniciamos una denuncia en contra del presidente de la República ante la Comisión de Acusaciones
y que también incluía al ministro. Hicieron mención del caso de Kevin, pues hicieron lectura de su historia clínica y después también lo hizo el presidente en un evento público. Asegura que es un gran paso que la Procuraduría se haya pronunciado sobre el documento. En el documento resaltó los siguientes hallazgos. La EPS incurrió en fallas administrativas que impidieron garantizar la continuidad del tratamiento y la prestación oportuna de los servicios, debido, entre otros, a la omisión en la entrega de registros, historias clínicas e información de los afiliados. Esta situación evidencia una interrupción injustificada del tratamiento, que se prolongó hasta el día de su fallecimiento. Duró 77 días sin el medicamento. Ese es el primer hallazgo importante que hace, o sea, sí efectivamente hay una omisión. En medio de su incesante dolor, esta madre solo espera que la justicia dé el veredicto final. Mientras tanto, trata de vivir con una tristeza que la sobrepasa. Despide esta entrevista entre lágrimas, recordando el último deseo de Kevin. La última palabra que él me dijo, que no lo dejara morir. Fue lo que me dijo. Y ese dolor de familia, el dolor de una muerte injusta, se repite en varias casas y hogares colombianos. Por ejemplo, la historia de Jason, el joven de 20 años que también murió porque no le entregaban los medicamentos. Un caso que nos negamos a que se repita en Colombia. Fui diagnosticado con una patología oncológica en febrero de 2025. Las redes sociales fueron las plataformas que encontró Jason Pinzón, un joven de 20 años, estudiante de economía, para pedir que la nueva EPS le entregara un medicamento vital para su leucemia linfoblástica aguda. Me fue formulado el medicamento llamado Blinatumomab en octubre de 2025, medicamento el cual no he recibido hasta la fecha por parte de nueva EPS. Esto a pesar de contar con el fallo de una tutela a mi favor. Posterior a esto se instaló el desacato de la misma y por ninguno de estos medios se ha logrado la entrega del medicamento. Esperó 6 meses a que llegara el medicamento y en esa espera su salud se deterioró. Jason estaba listo para un trasplante de médula ósea, procedimiento que tampoco pudo hacerse por su estado de salud. Durante ese tiempo que estuvo sin tratamiento se perdió literalmente todo lo que se había ganado en las sesiones de quimioterapia y es así que no se le puede realizar el trasplante de médula ósea porque volvió otra vez a arrojar un resultado bastante alto. La hermanita era la donante. El pasado 14 de marzo el joven boyacense falleció. Su apoderado aseguró que irán a todas las instancias judiciales. Nosotros ya tenemos el poder firmado y vamos a iniciar las acciones legales para defender esos derechos que ellos consideran que fueron atropellados. Igual que en el caso de Kevin. Aquí hay una omisión evidente, la nueva EPS, que también era la EPS que estaba bajo la responsabilidad del tratamiento de él, y en el no suministro del medicamento. Por la falta de ese medicamento, él fallece. Como Jason, hoy son cientos de pacientes en Colombia que hoy piden la garantía al derecho a la salud. Esperan por meses medicamentos que no llegan a su poder para continuar con sus tratamientos. Y seguimos oyéndolos a ustedes, a los pacientes que hoy claman que no los dejen solos. Terrible, mi mamá tiene aproximadamente unos 7 meses que no le entregan los medicamentos. Es un paciente de fibrosis pulmonar y necesita los inhaladores, es diabética, es hipertensa y nada, no le están entregando nada. No me autorizan la anestesiología, entonces ya cada que llamo a pedir la cita al hospital departamental me dicen que no hay autorización y sin esa autorización a mí no me dan ninguna cita. A toda esta crisis hay que sumarle las larguísimas filas que tienen que hacer todos los días miles de pacientes para reclamar sus medicamentos. Muchos dicen que después de esperar incluso noches enteras se van con las manos vacías. Angélica Arango, buenas tardes, ¿dónde se encuentra? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted, Marcela, Paola. La situación es muy difícil, es triste y es lamentable tener que en este momento seguir registrando este tipo de casos, y es que hay personas que no solamente son 2 o 3 días, son 6 meses, 1 año esperando una respuesta, un medicamento, una ayuda, y hasta ahora no la han obtenido. Nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de ellos que en este momento suplican para que se les brinde esta ayuda, pero además contarle que es muy lamentable llegar a esta sede. Estamos en Droguerías Cafam de la calle 72, muy cerca del norte de Bogotá, y es que justamente han llegado hasta este punto personas pidiendo una ayuda, diciendo que vienen varias veces a la semana y no la encuentran.